Hola, ¿qué tal amigos? Respetable teleaudiencia del municipio de Ayapel. Sean todas y todos bienvenidos al renacer de este su programa De Frente con Oscar. Dándole gracias a Dios por la bonita oportunidad que nos ha brindado de estar vivos para contarlo. De estar vivo para que el pueblo y la comunidad cordobesa y de Colombia sepan lo lindo que es Ayapel. Dios mío, muchas gracias por esta oportunidad. Padre amado, te bendecimos, te glorificamos y te pedimos perdón por los pecados cometidos. Hoy, en esta mañana hermosa, tranquila, nos encontramos en un sitio bastante conocido. No voy a dar el nombre porque no es necesario. Pero tengo el inmenso placer de presentarles un personaje, de esos personajes que casi no necesitan carta de presentación, valga la redundancia, por su estirpe, por su humildad, por su calidad humana, son conocidos, saludados y familiarizados con toda la comunidad ayapelense. No les estoy hablando de nadie, sin apenas del primer alcalde electo que estuvo Ayapel, uno de los mejores, por no decir el mejor, para no herir susceptibilidades, Johnny de la Osa Beleño. Doctor Johnny de la Osa, bienvenido al programa De Frente con Oscar. Gracias, Oscar, por esta hermosa oportunidad y por esta invitación que me haces, que para mí es de extrema satisfacción atender tu petición para hablar de lo que nos gusta a nosotros, Ayapel, que es nuestro pueblo. El pueblo de Ayapel, con el ir y venir de los tiempos, de los años, ha ido teniendo cambios en su estructura administrativa, en su estructura política, en los quehaceres. Mire que la pesca ya solo quedan los recuerdos, ya no se atarraya, ahora se tiran otras redes. Doctor de la Osa, ¿qué ha sido de usted después de haber salido de la alcaldía de Ayapel como el primer alcalde electo de este municipio? Hombre, Oscar, seguí un poco en la política, pero ya no en la actividad de esas de aspiraciones, sino apoyando a diversos amigos en sus propósitos, en el propósito ese de tratar de construir un Ayapel mejor. Después ya sí me retiré del todo del quehacer político y me he dedicado al aspecto de la historia. Y con un grupo de amigos maravillosos nos propusimos a la tarea de rescatar el pasado maravilloso de Ayapel. Porque el tiempo iba pasando y nuestra juventud y las futuras generaciones no iban a tener el conocimiento de lo maravilloso que fue Ayapel en el pasado. Nuestro pueblo es un pueblo de casi 500 años de historia y es poco lo que nosotros sabemos sobre el pasado de Ayapel. Afortunadamente, todas las investigaciones que hemos realizado hasta el día de hoy, en el poco tiempo que tenemos de haber constituido el Centro de Historia de Ayapel Cenaya, 2 años, hemos descubierto datos maravillosos que lo estamos transcribiendo. Porque el propósito no es que nosotros descubramos esos episodios que enriquecieron a Ayapel del pasado. Nuestro objetivo es que las generaciones, tanto presentes como futuras, conozcan esa información. Esa información va a ser pública. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros apoderarnos más sobre la pertenencia hacia este pueblo maravilloso como es Ayapel. Doctor Johnny, en su administración
No hubo fiestas en Corraleja. No se derramó sangre ni de animales, de nobles brutos, ni de seres humanos. Pero se construyeron escenarios deportivos. Se realizaron eventos deportivos de mucha alcuria. Se realizaron eventos deportivos de acuerdo a la edad. Se fomentó el deporte y la cultura en el departamento, en el municipio de Ayapel y también en el departamento, porque a ese evento que usted realizó, que fue la jornada cultural integrada, que ha sido el único alcalde que la ha hecho, hasta donde tengo conocimiento, y si otro la hizo, pues que me disculpen, porque no me recuerdo. Pero eso le dio a usted un puntaje alto para volver a aspirar a la alcaldía de Ayapel. ¿Qué pasó que usted no volvió a aspirar a la alcaldía? Hombre, amigo Oscar, siempre he sido apasionado por dos cosas en mi vida, que es el deporte y es la cultura. El deporte en mi comienzo, en mi edad, en la adolescencia, cuando estaba en Barranquilla, fui secretario de la Liga de Béisbol del Atlántico, fui anotador oficial de la Liga de Softball e incursioné en el periodismo como comentarista en el béisbol y estuve en la época del reinicio del béisbol profesional en Colombia. Y la cultura, que es la otra pasión, la lectura, escudriñar la historia, es otro lo que me motiva. En la política, cuando me preguntan que por qué no he vuelto a intentar a aspirar a la alcaldía, yo creo que para mí eso pasó. Además porque en la política, en el quehacer político han habido muchos cambios que hoy no permiten que la actividad política se desarrolle ajena a esos odios que se están generando hoy en la patria, odios que están dividiendo a nuestra sociedad. Además que el quehacer político hoy se desarrolla con otros intereses y yo con esos otros intereses sí no comparto. La cultura, nosotros como ciudadanos también podemos aportar de diferentes aspectos de la vida, en el aspecto cultural. Ese es un aporte que nosotros hacemos a la sociedad. Todos los ciudadanos podemos aportar. Lo fácil es nosotros destruir o criticar sin hacer aporte o brindar soluciones o alternativas para el desarrollo de una comunidad. Yo a la dirigencia nueva de Ayapel, que está llena de mucha juventud, de mucho ímpetu, le deseo lo mejor. Y ellos también tienen sus aspiraciones, sus anhelos. Y algunos han abierto a esas aspiraciones la participación de conceptos y consejos para la construcción de un mejor futuro de Ayapel. Nosotros lo hacemos ahora desde otro ámbito, que es el cultural, el pedagógico, que tratamos de llevar a los colegios. Empezamos el año pasado a llevarlos a la institución educativa, a socializarlos con los docentes. Empezamos en el colegio Pablo VI, en la institución educativa Pablo VI. Desafortunadamente vino la pandemia y no pudimos seguir ese trabajo que nos habíamos propuesto en el centro de historia, pero esa es una de las metas, porque los procesos pedagógicos deben estar unidos, porque enriqueciendo el conocimiento de nuestros jóvenes construimos una mejor sociedad. Johnny, yo recuerdo una frase suya. Estando usted en la alcaldía, alguna vez nos saludamos en alguna parte, no recuerdo exactamente el sitio, y yo le pregunté: alcalde, ¿nos regalaría un uniforme para el equipo de Santa Elena? Y usted me dijo: es que yo soy el alcalde de los ayapelenses, no de los que votaron por mí. Vaya por tu uniforme. Todavía recuerdo el color del uniforme que fuimos a reclamar en un centro comercial de un almacén aquí en Ayapel. ¿Será que los alcaldes en la actualidad están haciendo lo mismo, tienen el mismo concepto de que el alcalde electo no es para los que lo eligieron, sino para el pueblo? ¿Qué opina usted de eso? Hombre, amigo Oscar, desafortunadamente lo que tú manifiestas, hay muchos comentarios que algunos funcionarios, cuando ya son electos, pues parece que la elección se la debieran solamente a quienes los eligieron, y el accionar de la administración se dirige a ese grupo poblacional, que no lo atienden a todos, porque eso es difícil que un alcalde atienda a toda una población,
pero sí en alguna administración he notado que ha existido discriminación por aquellos por quienes no votaron. Cuando el gobernante es gobernante de todo ese conglomerado social que representa. No quiero entrar a polemizar en este aspecto porque eso es muy engorroso, pero sí hacer un llamado a quienes ejerzan esas funciones públicas que miran a la población en todo, que ellos están ahí es para brindarle a toda la población los servicios que la alcaldía la gobernación, el hospital pueda prestarle a la comunidad, porque es que eso es de todos nosotros. El funcionario ahí es un paso efímero en nuestra democracia y espero que esa inquietud que tú has manifestado no se presente. En algunos casos se ha presentado y yo he sido testigo de eso y también he sido víctima porque a veces no he acompañado a algunos alcaldes y por eso tomé la decisión de retirarme, porque es que a veces uno es estigmatizado, este no votó conmigo, por tanto hay que llevar palos, como ese es lo popular, el adagio popular, tienen que llevar palos. Cuando uno se acerca a la alcaldía vienen los amigos del burgomaestre y dice, ojo que ese no. Entonces se van tergiversando las cosas, pero yo creo que estos muchachos jóvenes que están hoy en la administración vienen con otra mentalidad y hay que apoyarlos, hay que enriquecerlos a ellos con los aportes del uno y del otro. Yo estoy lejos de todas de esos comentarios y no me importa que me digan una o otra cosa, sino tratar de apoyar al funcionario, porque es que si al funcionario le va bien, al municipio le va bien, a la comunidad le va bien, pero sí hay que impregnar estilos que a la gente lo satisfagan, que a la comunidad se sienta satisfecho con su gobernante. Bueno, la verdad es que yo, a pesar de no haber ganado últimamente con los alcaldes que han pasado, no tengo queja de los administrativos, porque seguimos siendo amigos. Uno de mis mejores amigos aquí en el municipio de Ayapel es Johnny de la Osa Beleño. Tenemos bonitos recuerdos. Yo desde muy niño empecé a andar en esto de el periodismo, la locución. Sigan siendo felices. Y todo lo que tenga que ver con comunicaciones. Johnny, vamos a cambiar un poquito el tema, pero seguimos hablando de lo mismo. Si usted volviera a ser alcalde de Ayapel, se parara una de las tardes o en uno de los amaneceres, aquí en el sitio donde estamos, y mirara a la ciénaga, ¿qué sería lo primero que usted haría para mejorar la vida de la ciénaga, de nuestro espejo de agua? Bueno, Oscar, como las actividades son dinámicas, yo considero que el principal factor para nosotros construir o mejorar nuestro entorno, esa belleza que tenemos de la ciénaga de Ayapel, es desarrollar procesos pedagógicos con nuestra comunidad, en especial los niños, que los niños se apoderen de esta enorme riqueza que tenemos y no solamente la conozcan, sino que conozcan su pasado, que conozcan que esta ciénaga fue el epicentro de tantas historias en el pasado de Ayapel, que esta ciénaga no solamente es pescado, que esta ciénaga no solamente es belleza por su condición natural que Dios nos brindó, sino también que es un cúmulo de historias, que esas historias que se tejieron alrededor de nuestra ciénaga sean lo que enriquezcan, que nos la haga, que se convierta en el factor esencial para amarla, para quererla. Si nosotros realizamos desde las instituciones educativas los procesos pedagógicos alrededor de nuestra ciénaga, vamos a cambiar, vamos a contribuir desde nuestra niñez, desde el ciudadano, a enriquecer a la ciénaga, a defenderla, a no destruirla, a conservarla. Por eso yo admiro mucho el trabajo que viene haciendo la corporación Corpo Ayapel,
en defensa de la ciénaga, en tratar de reoxigenar la ciénaga, en tratar de recuperar aquellos encantos maravillosos, que aunque todavía tiene muchos encantos, pero sí se han perdido algunas virtudes que en el pasado nos hacían orgullosos, como la pesca del sábalo, como los atardeceres con los atarrayeros navegando alrededor de nuestra ciénaga. Todo eso se ha perdido, la navegabilidad de aquellas lanchas. Debemos tratar de rescatar algo como una muestra de nuestra historia, una lancha que haga un recorrido de aquí a San Marcos en aspecto turístico con las mismas características físicas de la embarcación de los tiempos pasados. Eso sería como devolvernos al pasado y tratar de hacer un retrato de nuestra historia y que potencialice lo turístico de nuestro pueblo. La ciénaga, para tratar de mantenerla viva, de recuperar parte, no es el aporte que yo pueda hacer, sino el aporte que todos los ciudadanos podamos hacer. Esto tiene que ser un concurso del docente, del ciudadano de a pie, de los estudiantes, del científico, del académico, de todos. Esto no es una visualización personal que uno puede hacer, no. Esto es una construcción de todo porque esto es de todos nosotros. Usted toca un punto muy importante, al igual que todo lo que hemos hablado, pero digo que es el más importante porque nos habla de la historia de Ayapel. Y eso me trae a la mente algo llamado Centro de Historia de Ayapel. ¿Cómo nace el Centro de Historia de Ayapel? ¿Quién es el gestor de este proyecto del Centro de Historia? Bueno, el Centro de Historia nació primero por la inquietud de un grupo de amigos que nos reuníamos a tertuliar y que estábamos preocupados que el tiempo iba pasando, que los señores de mayor edad iban muriendo y no conocíamos esa historia del pasado. A través de oídas o de la transmisión oral conocíamos la historia de los comuneros, la historia de la construcción de nuestra iglesia, pero no eran documentos que nos afianzaran en ese conocimiento. Y llegamos a la conclusión que se iba a presentar el momento en que todas las personas de mayor edad y se iba a perder toda esa historia. Y en esas tertulias nosotros encontramos puntos de exquisitez del pasado y fue lo que nos llevó al profesor Luis Carlos Garnica, al señor José Manuel Jiménez Solís Jimenito, a Juan Sábalos, Manuel Martínez Arco, a la señora Olga Barrera y a otras personas a constituir un centro de historia que buscara recuperar todo ese pasado. Se formó el Centro de Historia hace 2 años. La primera tarea difícil es buscar los documentos que hablaran de Ayapel. Desafortunadamente la pandemia nos atrasó un poco, pero también vimos que fue el momento para generar creatividad. Comenzamos a consultar por todos los rincones del mundo, bibliotecas, documentos, archivos históricos, repositorios de universidad. Encontramos escritos maravillosos de Ayapel que ya lo hemos recopilado. Estamos elaborando una bibliografía sobre Ayapel. Encontramos que Ayapel fue protagonista de muchos hechos históricos para la patria. Por ejemplo, en la Guerra de los Supremos, que se desarrolló en los años 1839 a 1841, aquí estuvo el capitán, el entonces coronel Juan María Gómez, que participó en la batalla de Boyacá y fue el gestor de la reunión entre general Simón Bolívar y San Martín en el Ecuador. Estuvo en Ayapel en esa época y estuvo apoyado por el párroco de la época, que era el padre José Pío Miranda y Campuzano. Además de eso, la expedición que se realizó desde aquí a Ayapel permitió que el gobierno aplastara a los rebeldes. Además, en 1885, en la Guerra Civil de 1885, desde Ayapel partió la expedición Ayapel, en el gobierno de Rafael Núñez, y la expedición que partió de aquí de Ayapel fue para derrotar al liberal rebelde
obeso, Gaitán obeso. Y eso fue lo que dio, ese hecho que se presentó aquí fue lo que dio a la Constitución del 1886, o sea, a que se generaron los hechos de la victoria a la Constitución del 86. En eso hay un episodio muy que descubrimos. Cuando llegaron las tropas aquí a Yapel, frente de la iglesia, porque eso fue en abril de 1885, en época de verano, después de la Semana Santa de esa época, fue fusilado el cabo Hipólito Díaz. Ayapel era pequeño, unas cuantas calles a la orilla de la ciénaga. Los hombres fueron citados a la playa para presenciar el fusilamiento del cabo Hipólito Díaz. Eso fue un hecho que se repercutió en todo el Caribe. Ayapel también, un ayapelense, Carlos Adolfo Urrueta. Ayapel fue protagonista en la Guerra de los 1000 días, pero no como victoria con batalla sangrienta, sino porque aquí estuvo presencia el coronel Luis Pupo, enviado por Rafael Uribe Uribe. Pero lo más maravilloso es que un ayapelense, Carlos Adolfo Urrueta, siendo muy jovencito, fue el que incidió para que la Guerra de los 1000 días se acabara. Y tanto fue el poder de Carlos Adolfo Urrueta que fue comisionado por Rafael Uribe Uribe y logró el tratado que se llamó el Tratado de Neerlandia en Ciénaga Magdalena, y eso contribuyó a que cesara la Guerra de los 1000 días, que causó en esa época más de 100.000 muertos, en una época comienzo del siglo XX y final del siglo XIX, un ayapelense, Carlos Adolfo Urrueta. Y así descubrimos una cantidad de hechos, por ejemplo, que la villa de Ayapel y la villa de Corozal fueron las dos únicas comunidades en la costa caribe que se rebeldizaron contra la independencia lograda por el general Simón Bolívar. Ayapel y Corozal. Tenemos ya los documentos donde el alcalde de esa época jura lealtad al rey Fernando VII de España. Oígase bien, queríamos todavía ser partícipe de la corona española y no de la independencia que habían logrado las tropas del general Bolívar y Santander en esa época. Ayapel perteneció a la provincia de Antioquia, cuando la capital de la provincia de Antioquia era Santa Fe de Antioquia. Nosotros fuimos parte del territorio antioqueño. Ya tenemos los documentos aportados por la Academia Antioqueña de Historia, por la Academia Colombiana de Historia, por la Academia, por el grupo de historia de Santa Fe de Antioquia, que nos hacen reafirmar esta voluntad. Y Ayapel como Ayapel, donde está ubicado actualmente, se estableció en el año de 1640, no, Ayapel venía siendo una población que que se iba trasladando de sitio en sitio. Ayapel comenzó a ser fundado, fue allá en los altos del río San Jorge, después a la orilla del río San Jorge, después cambiaron de sitio, después otro sitio, después hasta hasta Segeve. De Segeve fue que trasladaron a Ayapel aquí, por eso es que Ayapel cambió de nombre en algunas oportunidades. Antes de llamarse Ayapel, se llamó la Villa de San Jerónimo de los Montes y Sabanas de Ayapel. Primero fue Villa de San Jerónimo del Monte de Ayapel. Después, cuando estuvo aquí cerquita por la sabana, San Jerónimo de los Montes y las Sabanas de Ayapel. Después, cuando llegó, es eso, una cantidad de datos históricos maravillosos. Hemos encontrado la primera revista que se publicó en Ayapel, la revista periodística, en el año de 1942. La vamos a poner a conocimiento del público cuando tengamos nuestra sede. La historia de los sábanos, la historia de las lanchas, todo eso ha sido un proceso enriquecedor. Cómo García Márquez se motivó por los cuentos del papá de Gabriel García Márquez, Gabriel el hijo, que estuvo en Ayapel como telegrafista, primero en Cintura, que era corregimiento de Ayapel, y después aquí en Ayapel, donde tuvo una hija, el papá, o sea, García Márquez, la hermana mayor, nació aquí en Ayapel. Y todos esos datos son fascinantes, y lo que hacían en ese proceso de descubrimiento era motivarnos más para seguir descubriendo de Ayapel. Pues sí, amigos, esto es maravillosa, la historia de Ayapel, muy enriquecedora. Son casi 500 años de historia que se nos estaban perdiendo, pero que afortunadamente con ese grupo de amigos del Centro de Historia y de otros personajes que no hacen parte del Centro de Historia, pero que nos han venido apoyando, como el Fala Nader Morales de la República de Panamá, como el magistrado
Luis Gabriel Miranda Huelva, como el recientemente fallecido Álvaro Avizambra, Plutarco Pupo Vázquez, pues ellos han sido un soporte para continuar en este proceso de investigación sobre el Ayapel del pasado. Yo no sé por qué todavía hay jovencitos que piensan que cuando a nosotros nos arropan los años, ¿sí me está entendiendo? Sí, sí. Cuando a nosotros nos arropan los años, la mente se nos va embotando. Eso que usted nos acaba de narrar, no lo aprende cualquier jovencito. Eso es para estudiosos, ¿verdad? Sí. Y con esto no quiero decir que la juventud no sea estudiosa, ni más faltaba. Pero hay que dedicarle un tiempo bastante importante para lograr hacer un relato como el que usted nos acaba de hacer. De verdad, Johnny, algo maravilloso. Muy agradecido con Dios siempre por, como lo digo, permitirnos despertar y estar vivos para contarlo. Johnny, llegó la pandemia. Yo me acuerdo que comencé a esconderme de la pandemia un 11 de marzo del año pasado. ¿Cómo le ha ido a usted con esa situación, Johnny? Y a su familia. Hombre, la pandemia es, ¿qué te digo? Algo que nos causó bastante temor. O todavía tenemos temor, a los que tenemos cierta edad. Porque era algo que no habíamos vivido, ni habíamos experimentado. Y que nos confinó. Con todas las medidas de precaución. En esto tengo que resaltar algo, Óscar, la actitud del alcalde, que mucha gente lo criticó, pero fue la actitud más severa que tuvo un gobernante en el departamento de Córdoba. Cerrar desde las 2 de la tarde toda actividad. ¿Qué permitió eso? A largo plazo, hoy vemos que Ayapel es uno de los 3 municipios del departamento de Córdoba con menos casos de afectación por el COVID. Pero la gente en ese momento, no le gustaba que la actividad comercial cerrara, mucho menos los comerciantes, porque se veían afectados. Y el pueblo era un pueblo solitario a partir de las 2 de la tarde. Pero gracias a esa actitud, que es una actitud que yo hasta a veces decía que era exagerada, gracias a la actitud del alcalde Isidro Vergara, pues se logró reducir los efectos, porque llegó unos momentos, unos meses, que la muerte de algunas personas muy queridas en Ayapel, de algunos casos, pues nos hizo llenar de nerviosismo. Pero esa normativa que el alcalde generó durante el proceso de la pandemia, a pesar del desorden, de la indisciplina social de nosotros como habitantes, como ciudadanos, logramos ubicarnos dentro de los municipios del departamento de Córdoba y creo que de Colombia, donde la presencia del COVID no fue tan nefasta, ni siquiera nefasta. Hizo sí su estrago, como todo, pero logramos que la presencia de ese virus mortal no hiciera aquí una catástrofe mayor. Eso sí tenemos que reconocerlo. Hay que reconocer las cosas buenas. Y digo que fue una medida al comienzo exagerada, muy criticada, inclusive hasta a mí me decía que era muy exagerada, que el comercio debía ser hasta las 6 de la tarde, pero a largo plazo uno ve los resultados, los efectos. Nosotros vimos ahora en diciembre un Ayapel despejado, de mucha visita, y a pesar de eso, ¿cómo es que no tuvimos esa presencia de virus que nosotros temíamos? Esto se nos va a desbandar, se nos va a desbordar. No. Gracias a esas políticas. Y a pesar, como te digo, Óscar, de la indisciplina de nosotros como ciudadanos, que no guardábamos muchas veces la distancia, que hacíamos parrandas ocultas. No usábamos el tapabocas. No usábamos, ¿entiendes? Entonces, a pesar de eso, hay que admirar esa actitud de la administración municipal. ¿Alguna vez, ahora en pandemia, antes de diciembre, no sé qué, yo le decía a alguien, así porque le dije, ay, ¿por qué no usa tapabocas? Bueno, lo vi sin tapabocas, pero amigablemente, somos amigos. Me dijo, no, profe, lo que pasa es que
ese tapaboca me ahoga, este tapaboca me asfixia, qué sé yo, que no. Dije, vea, si usted lo ahoga el tapaboca, ahora esto lo manda a poner, son los administrativos. Dije, mire, es mejor que usted llegue un poquito asfixiado a la casa, pero con su tapaboca. Y que cuando se lo quite, usted comienza a respirar normalmente y a recuperar el oxígeno que no alcanzó a tener con el tapaboca puesto. Y no podemos pretender de que los administrativos tengan un policía para que ande detrás de cada yapelense o de cada persona para evitándole que le dé COVID, obligándolo a que use tapabocas, obligándolo a que use el distanciamiento. Sí, pero ¿qué tal? No podemos, nosotros tenemos que cuidarnos. Esta cuestión debe ser de autocuidado. Y mire que el autocuidado ha sido el que nos ha salvado a nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy yo a llegar a su casa sin tapabocas? No puede venir un policía obligado. No, señor, usted tiene que llevar el tapabocas. Sino que eso es en la conciencia de cada uno está, que eso es un deber. Porque todavía no nos han vacunado, ¿verdad? Sí. En cuanto a la parte administrativa, aquí en Ayapel, yo vi bien lo que el alcalde hizo, es más. No nos podemos acostumbrar a estar criticando o estar tomando a mal todas las decisiones del administrador de turno, no va porque no nos cae bien. Pero sí, gracias a Dios, esto se está pasando. Gracias a Dios, no hemos tenido esta dificultad. De pronto somos disciplinados o tenemos defensas muy buenas. O el calor de Ayapel repele al virus. ¿Ah? Bueno, entonces es así, Johnny. Johnny, ¿se acuerda usted de algún escenario deportivo mandado a construir por usted en su administración, aquí en Ayapel? Hombre, Oscar, cuando yo llegué a la alcaldía había mucho fervor por el softball. Y lo primero que hice fue que se construyera el estadio de softball. Y así se hizo, se lograron hacer torneos. Después, en el estadio Eugenio Villadiego, estadio La Cancha, logré llevar la inquietud, hacer la realidad de construir la grada del estadio Eugenio Villadiego, porque era una oportunidad de que la gente disfrutara de un deporte que es el más popular, que es el fútbol, en un espacio más agradable. Porque yo desde niño, cuando iba al estadio Eugenio Villadiego, nos veíamos esos partidos de pie en ese solazo y uno salía, como decimos popularmente, mamado. Y para regresarnos a pie, eso era otro camello duro. Entonces eso fue uno de mis propósitos. Afortunadamente logré cristalizar eso. Y hoy veo con tristeza que el deporte, por ejemplo el softball, que me gusta más que el fútbol, el softball se ha venido decayendo, ya no hay esas actividades que se hacían antes del softball femenino, del softball masculino, competitivo, que todos los fines de semana eso eran llenos extraordinarios, donde la gente departía. Pero bueno, eso fueron épocas pasadas, tenemos que pensar hacia adelante. Y con relación a lo que tú hablabas de la pandemia, Oscar, hay algo que sí influye en nuestra sociedad, en nuestros jóvenes, en el ciudadano, son los procesos educativos. Si nosotros no damos énfasis a la educación a nuestros jóvenes, a nuestra sociedad, pues vamos a seguir tomando actitudes egoístas. Nosotros tenemos que enamorarnos de Ayapel. Nosotros tenemos que aportar a Ayapel, sea el administrador quien sea. Tenemos que acompañarlo. No solamente llenarnos de críticas, no. Tenemos que rodear a cualquiera, la administración que sea, rodearla para contribuir. Si queremos Ayapel, vamos a tratar de hacer el esfuerzo, presentando una propuesta, así no sea atendida, pero tenemos la obligación de contribuir con nuestras ideas. Y algo que es primordial, repito, que es la educación de nuestros jóvenes.